Hola a todos, bienvenidos a una nueva Infusión. Hoy vamos a explorar un sistema que revolucionó el campo de la detección de objetos, se llama RCNN. ¿Se imaginan enseñar a una computadora a ver? Pues eso es justo lo que busca la detección de objetos, identificar y ubicar objetos dentro de una imagen, como si fuera un juego de POV. Exacto. Antes de iniciar nuestro podcast, recuerden que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirlos en LinkedIn y X. Muchas gracias. Ahora sí, antes de RCNN, el rendimiento de la detección de objetos estaba, digamos, un poco estancado. Los sistemas existentes eran complejos y no muy eficientes. Pero RCNN llegó para cambiarlo todo. Este sistema logró una mejora del 30% en el rendimiento en un conjunto de datos llamado Pascal-Bourret 2012. Una locura. Sí, fue un gran salto. Para entender cómo lo logró, tenemos que hablar de las características en las imágenes, que son como las pistas que una computadora usa para ver. Por mucho tiempo, las características dominantes eran CIFDA y 8G, como si fueran las primeras impresiones que la computadora recibía de una imagen. Pero luego llegó el concepto de aprendizaje jerárquico de características. Ajá. Es como si la computadora, en lugar de solo mirar la superficie, empezara a analizar la imagen en diferentes niveles de profundidad. Exactamente. Y aquí es donde entran las redes neuronales convolucionales, o CNN. En 2012, gracias al trabajo de Krzyzewski y su equipo, las CNN demostraron ser muy poderosas para clasificar imágenes. La pregunta era, ¿podrían adaptarse para detectar objetos? Ajá. Y la respuesta fue un rotundo sí. Coyendra, eres NN. Este sistema usa un enfoque muy ingenioso para abordar los desafíos de la detección de objetos. ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo funciona? Claro que sí. RCNN tiene tres módulos principales. Primero tenemos las propuestas de región, que son como una serie de sospechosos o posibles ubicaciones de objetos en la imagen. Se usan métodos como búsqueda selectiva para generar estas propuestas. Es como si primero se hiciera una selección rápida a las zonas más interesantes de la imagen. Exacto. Luego viene la extracción de características CNN. Aquí una CNN grande, como la de Krzyzewski, analiza cada propuesta de región y extrae información clave, como si estuviera buscando huellas dactilares del objeto. Interesante. ¿Y qué pasa después de que la CNN extrae esas huellas? Bueno, el tercer módulo son los SVM lineales específicos de clase. Estos SVM son como los detectives que analizan las huellas extraídas por la CNN y determinan a qué categoría de objeto pertenece cada región. O sea que primero se seleccionan las zonas interesantes, luego se extrae información clave de esas zonas y finalmente se decide qué tipo de objeto hay en cada zona. Suena bastante lógico. Así es. Y lo mejor es que este proceso es muy eficiente. Fantástico. Y hablando de eficiencia, ¿cómo se entrena a RCNN para que haga todo esto? El entrenamiento de RSNN se realiza en dos etapas. Primero, tenemos el preentrenamiento supervisado, donde la CNN se entrena con un conjunto de datos enorme con anotaciones a nivel de imagen, como ImageNet. Esto le da a la CNN una base sólida para entender las imágenes en general. Es como si la CNN primero aprendiera a ver en un sentido amplio. Exactamente. Y luego viene el ajuste fino específico del dominio. Aquí la CNN se ajusta utilizando las propuestas de región, adaptándola específicamente a la tarea de detección de objetos. Ya veo. Es como si después de aprender a ver, la CNN especializara en detectar objetos. ¿Y cómo decide la CNN qué regiones son positivas y cuáles son negativas durante el entrenamiento? Buena pregunta. Se usa la superposición de Yo con los cuadros delimitadores reales de los objetos. Si la superposición es alta, se considera un ejemplo positivo, y si es baja, se considera un ejemplo negativo. Y aquí hay una técnica interesante llamada minería negativa difícil. Minería negativa difícil. Eso suena complejo. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre eso? Claro. La minería negativa difícil se utiliza para entrenar a los SVM de forma más eficiente. Se trata de seleccionar los ejemplos negativos más confusos para la CNN y utilizarlos para mejorar su capacidad de discriminación entre objetos y fondo. Es como si se le dieran a la CNN ejemplos que la retaran a mejorar su capacidad de diferenciar objetos. Exacto. Y no solo es efectivo, sino que RCNN también nos permite visualizar lo que la CNN está aprendiendo. Visualizar. Eso suena increíble. ¿Cómo es posible? Bueno, podemos visualizar las activaciones de las unidades individuales de la CNN. Es como si pudiéramos ver qué partes de la imagen encienden ciertas neuronas. Es como si pudiéramos asomarnos al cerebro de la CNN y ver cómo piensa. Exacto. Y lo que hemos visto es fascinante. Algunas unidades se activan con conceptos específicos, como cara de perro o texto, mientras que otras se activan con texturas o materiales, como matrices de puntos o reflejos especulares. Es increíble cómo la CNN aprende a reconocer patrones tan específicos. Sí, es realmente asombroso.
Y para comprender aún mejor cómo funciona la CNN, se realizan estudios de ablación. Estudios de ablación, ¿qué son esos? Son experimentos en los que se analiza el rendimiento de la CNN capa por capa, con y sin ajuste fino. Esto nos permite entender cómo cada capa contribuye al proceso de detección. Ya veo. Es como si se desmontara la CNN para ver cómo funciona cada pieza. ¿Y qué han revelado estos estudios? Un descubrimiento sorprendente es que las características de las primeras capas convolucionales se generalizan bien, incluso sin ajuste fino. ¿Qué significa eso? Significa que la CNN aprende patrones visuales fundamentales, como bordes y texturas, en las primeras capas, incluso antes de saber qué es un perro o un auto. Es como si la CNN construyera una base de conocimiento visual general antes de especializarse en la detección de objetos. Fascinante. Y hablando de especialización, ¿qué pasa cuando sí se aplica el ajuste fino? El ajuste fino proporciona una mejora significativa, especialmente para las capas totalmente conectadas, que son las últimas capas de la CNN. Entonces el preentrenamiento le da a la CNN una base sólida y el ajuste fino le ayuda a especializarse en la tarea específica de detección. Exactamente. Y los resultados son impresionantes. Cuéntanos más sobre esos resultados. RCN logró un rendimiento increíble en Pascal-Bojor, superando a todos los métodos anteriores, incluso a aquellos que usaban técnicas de aprendizaje de características mucho más complejas. Increíble. ¿Y qué hay de otros conjuntos de datos? También se evaluó RSNN en el conjunto de datos de detección ILS-IRS 2013, que es mucho más grande y desafiante, y los resultados fueron igual de impresionantes. ¡Wow! CNN es un verdadero campeón de la detección de objetos. Sin duda. Pero también es importante analizar sus errores para entender dónde se puede mejorar. Claro, ningún sistema es perfecto. ¿Y qué se ha descubierto sobre los errores de RSNN? Un análisis detallado reveló que la mayoría de los errores provienen de problemas de localización, más que de confusiones con otras clases de objetos. O sea que RCNN es muy bueno para identificar los objetos, pero a veces tiene problemas para ubicarlos con precisión dentro de la imagen. Exacto. Y para abordar este problema, se implementó una técnica llamada regresión de cuadros delimitadores. Regresión de cuadros delimitadores. ¿En qué consiste eso? Es una técnica que se inspira en los modelos de partes deformables, DPM, y que permite ajustar la posición de los cuadros delimitadores para mejorar la precisión de la localización. Suena interesante. ¿Y qué resultados se han obtenido con esta técnica? Los resultados son muy positivos. La regresión de cuadros delimitadores corrige muchos de los errores de localización de RSNN, mejorando la precisión media entre 3 y 4 puntos. Es una mejora significativa. Parece que RSNN es un sistema muy robusto y efectivo para la detección de objetos. Sin duda, y lo mejor es que ha abierto nuevas posibilidades para la investigación en visión por computadora. Me encantaría saber más sobre eso. Pero creo que es un buen momento para hacer una pausa y retomar la conversación en la segunda parte de esta inmersión. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Retomaremos este análisis con más detalles y ejemplos para que puedan comprender mejor el impacto de RSNN en el campo de la detección de objetos. Hasta la próxima. Bueno, retomando nuestra conversación sobre RSNN, recordemos que una de las claves de su éxito es su eficiencia. Todos los parámetros de la CNN se comparten en todas las categorías. Es decir, que no es necesario entrenar una red neuronal desde cero para cada tipo de objeto. Eso ahorra muchísimo tiempo y recursos. Exactamente. Además, los vectores de características que calcula la CNN son de baja dimensionalidad, lo que también contribuye a su eficiencia. Si no me equivoco, esto contrasta con otros enfoques, como el sistema UVIA, que utiliza vectores de características mucho más grandes. Así es. Los vectores de características del sistema UVIA son 2 órdenes de magnitud más grandes que los de RSNN. Esto significa que RSNN puede escalar a miles de clases de objetos sin problemas. Impresionante. Es una gran ventaja en términos de escalabilidad. Y hablando de análisis, no podemos olvidar las herramientas que nos permiten comprender mejor el funcionamiento de RSNN y sus errores. Cierto. Gracias a herramientas de análisis como la desarrollada por Oyem y su equipo, podemos identificar los modos de error de RSNN, comprender cómo el ajuste fino los modifica y compararlos con los errores de otros sistemas. ¿Y qué nos dice este análisis sobre los errores de RSNN? Bueno, una de las conclusiones principales es que gran parte de los errores se deben a problemas de localización, más que a confusiones con otras clases de objetos. O sea que SNN es muy bueno para saber qué objeto es, pero a veces tiene dificultades para ubicarlo con precisión dentro de la imagen. Exacto. Y esto nos da pistas sobre cómo mejorar aún más el sistema. Claro. Si entendemos por qué falla, podemos buscar soluciones más específicas. Y hablando de soluciones, RSNN implementa una técnica interesante para mejorar la precisión de la localización.
La regresión de cuadros delimitadores. Así es. Esta técnica se inspira en los modelos de partes deformables, DPM, y consiste en entrenar un modelo para predecir una nueva ventana de detección a partir de las características de la CNN. Es como si la CNN aprendiera a ajustar la posición del cuadro delimitador para que se ajuste mejor al objeto. Exactamente. Y los resultados son muy positivos. La regresión de cuadros delimitadores corrige un gran número de detecciones mal localizadas, aumentando la precisión media, M entre 3 y 4 puntos. Es una mejora significativa. Y no solo eso, RCNN también ha demostrado ser un sistema muy versátil que se puede aplicar a otras tareas de visión por computadora, como la segmentación semántica. Cierto. La segmentación semántica consiste en asignar una etiqueta de clase a cada píxel de una imagen. Es como si coloreáramos la imagen según el tipo de objeto que hay en cada zona. Suena complejo. ¿Cómo se adapta RSNN a esta tarea? Para la segmentación semántica se utilizan las propuestas de región generadas por un algoritmo llamado CPMC. Luego se extraen las características de la CNN para cada región y se utilizan para entrenar un conjunto de SVR, uno por cada clase, para predecir la calidad de cada región. ¿Y qué resultados se obtienen con este enfoque? Los resultados son muy competitivos. En el conjunto de datos de validación de OCE 2011, RCNN en características de la CNN supera al sistema O2P, que era el sistema líder en segmentación semántica en ese momento. Impresionante. RCNN ha demostrado ser un sistema muy poderoso y versátil para la visión por computadora. Y no solo eso, también ha abierto un nuevo camino para la investigación en este campo. Totalmente de acuerdo. RCNN ha marcado un antes y un después en la detección de objetos y su legado continúa inspirando a los investigadores a explorar nuevas ideas y arquitecturas. Y con esto hemos llegado al final de la segunda parte de nuestro análisis de RCNN. En la tercera y última parte, exploraremos con más detalle el impacto de RCNN en la investigación actual y en las futuras direcciones de investigación en la detección de objetos. Los esperamos en la última parte. Así es. RCNN ha impulsado una verdadera explosión de investigación en detección de objetos basada en aprendizaje profundo. Desde su aparición se han propuesto numerosas mejoras y extensiones a la arquitectura original, como FastACNN, FastRCNN, MaskRCNN, YOLO, entre muchas otras. ¡Guau! Es increíble cómo un solo sistema ha dado lugar a una familia tan diversa de algoritmos. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación que se están explorando en la actualidad? Bueno, una de las principales líneas de investigación se centra en mejorar la eficiencia de los sistemas de detección de objetos. Se buscan arquitecturas más rápidas y ligeras que puedan ejecutarse en tiempo real en dispositivos con recursos limitados. Tiene mucho sentido. La velocidad y la eficiencia son cruciales para muchas aplicaciones de la vida real, como la conducción autónoma, la robótica y la realidad aumentada. ¿Y qué otras direcciones de investigación se están explorando? Pues otra línea de investigación se centra en mejorar la precisión de la detección en escenarios complejos, como imágenes con poca iluminación, oclusiones, deformaciones. También se está trabajando en la detección de objetos en vídeos, donde se deben tener en cuenta las relaciones temporales entre los fotogramas. Es un campo en constante evolución, con nuevos desafíos y oportunidades. CNN no solo revolucionó la detección de objetos, sino que también abrió un nuevo capítulo en la historia de la visión por computadora. Así es, y su impacto se extiende a muchas otras áreas de la inteligencia artificial. Es un ejemplo inspirador de cómo la investigación y la innovación pueden transformar nuestra forma de interactuar con el mundo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión en el mundo de RCNN. Ha sido un viaje fascinante. El placer ha sido mío. Espero que esta información les sea útil para comprender mejor el apasionante mundo de la detección de objetos y la inteligencia artificial. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta nueva inmersión. Hasta la próxima.